32 años, como le contaba también al caballero. No lo parece, pero bueno, sí, tengo 32 años. Bueno, allá estuve estudiando, me recibí de profe, estuve trabajando acá, de profesor y en varios cursos, también en la universidad. Y en el 2022 tomó la decisión con la que era mi pareja de irnos para España, empezar esta aventura de este lado. Y bueno, de a poquito se fue dando la llegada de este libro, que tiene mucho que ver con un proyecto personal que tengo de divulgación histórica que se llama Huellas de la Historia, ¿sí? Que es un proyecto que vengo desarrollando hace 10 años, ¿sí? Donde la idea principal era poder sacar esa historia que estaba encerrada en la universidad, poder contarla, ¿sí? al resto de la sociedad. ¿Sí? Que me parecía que era algo que estaba faltando, por lo menos en ese momento en Argentina, que se veía quizás mucho en el mercado editorial en papel, ¿no? En algunos libros o en algunas revistas también para jóvenes, pero que recién empezaba a despegar la parte digital, ¿no? Y en ese sentido, digamos, lo digital tiene una potencia, digamos, democratizadora también de los contenidos que puede llegar a todos lados, ¿no? Entonces, bueno, arrancó de a poquito ese proyecto de Huella de la Historia. Empezó con unas revistas digitales que editábamos en ese momento, con un blog, ¿sí? Donde contaba un poco estas historias que iba sacando de la universidad, de ciertos textos, y los traducía, ¿no? A un lenguaje que pueda ser más comprensible para cualquier persona y que además pudiera dejar algún conocimiento, alguna idea nueva, también relacionada a cosas que iban pasando, ¿no? en la realidad cotidiana. Después de allí nace un canal de YouTube, ¿sí? Donde empecé a tener como un diálogo más directo con la gente, ¿no? Un programa de YouTube que se llama Charlitas de Historia dentro de mi canal, donde se trata algún tema, digamos, de actualidad, y a partir de allí hacemos obviamente el repaso histórico con un invitado o invitada en ese momento, ¿no? Un especialista. A partir de ese crecimiento que fue teniendo mi proyecto de divulgación, es que me llega la propuesta de la editorial Sara Alejandría, ¿sí? Bueno, que le quiero agradecer también por haberse fijado en mí, por haber confiado también, que no es fácil también confiar en un autor, sobre todo un autor joven, ¿no? que todavía no había publicado mi primer libro, ¿no? Entonces, bueno, la editorial es una editorial de Castellón, ¿sí? de la Comunidad Valenciana, y bueno, ellos apostaron por este libro, más o menos cerramos qué temáticas íbamos a abordar, y ahí, bueno, empezaron a hacer las preguntas, qué hablar en este libro, ¿no? Porque es un libro que intenta desarrollar una historia universal, ¿sí? A partir de ciertos datos curiosos, ¿sí? Que nos puedan llegar a explicar un proceso más general, ¿sí? Esa es un poquito la estrategia que va surcando el libro, ¿sí? Bien, en ese recorrido, en esa idea general, vamos utilizando, como decía, historias pequeñas que nos ayuden a explicar procesos más grandes. Y cuando yo lo pensaba, mi idea en general no era arrancar por esa curiosidad, ¿sí? No era tomar ciertas cosas, digamos, que resultaran anecdóticas o pasajeras, sino que nos ayuden a explicar un proceso. Entonces yo lo que hice fue ir tomando procesos de la historia de la humanidad y tratar de, a partir de esos procesos, ir buscando historias, ¿sí? Que me ayudaran justamente a explicar esos procesos. Por ejemplo, hay una pequeña historia que está en el primer capítulo, que es sobre Egipto, ¿sí? Que tiene que ver con cómo se construyeron las pirámides, ¿no? Entonces, si bien puede parecer alguna curiosidad, ¿no? Como, digamos, lo particular de haber construido las pirámides, lo utilicé como estrategia para poder contar el rol del Estado, ¿sí? Cómo una estructura estatal necesitaba de trabajadores, necesitaba de materiales, de transportar esos materiales, de los alimentos de esos trabajadores, y además que justamente las pirámides tienen un rol monumental, digamos, en la cultura egipcia para el entierro de los grandes faraones, ¿no? Entonces también
entrecruzaba, digamos, diferentes líneas. En ese sentido, ¿sí?, les quería contar o comentar un poquito el índice de este libro. Van a ser todos capítulos que van recorriendo un poco la línea de tiempo, ¿sí? El primer capítulo es Papiros del Nilo, ¿sí?, donde justamente se habla de Egipto. El mundo helénico, donde hablamos de Grecia, ¿sí?, de todo lo que fue la formación de Grecia. Jardines de Babilonia, no solamente referido a la cultura babilónica, sino también a la Mesopotamia en general. La era de Roma, ¿sí?, un repaso breve, ¿sí?, no profundo, pero tocando, digamos, los nervios temáticos de la historia romana. Y ahí sí ya empezamos a pasar a lo que son las crónicas medievales, ¿sí?, el surgimiento de esa Edad Media, ciertas preguntas también que me interesaba poner en cuestión, como esta idea en general que se tiene de la Edad Media como una edad oscura, donde no pasó nada, o que hay cierto misterio, ¿no?, sobre esa etapa de la historia, cuando sabemos que en realidad hubo muchos cambios y muchas trascendencias que surgieron de esa Edad Media. Después Grandes Viajes, donde desarrollo la historia de ciertos viajeros, particularmente Marco Polo, Cristóbal Colón, y un viajero chino que no es tan conocido, que se llama Gen Zhe, que hizo como 7 u 8 viajes por el Índico, ¿sí? Y bueno, ahí muy interesante esa historia, también traerla, ¿no?, a la memoria actual. Entre Reyes y Mundanos, que habla de la relación entre las aristocracias, las noblezas europeas, con los campesinos o plebeyos, ¿no?, de esos años, que también, en general, en esta historia, los grandes hombres y las grandes batallas y los grandes eventos políticos a veces quedan reducidos a la ignorancia, diría yo, a que la gente no los conozca, y ahí tenemos ciertos enfrentamientos, si se quiere, entre la nobleza y los plebeyos. También tenemos historias como los carnavales, ¿no?, donde se revierte todo el orden social y se pone en duda o se juega mucho y se ironiza sobre los roles estamentales de esa Europa medieval. Luego un capítulo dedicado específicamente al nacimiento de España, que me parecía, aprovechando la oportunidad de estar en España y quizás tener alguna cercanía con ciertas lecturas, tratar de dar mi propia interpretación también de los hechos que fueron constitutivos de la España que quizás conocemos hoy, ¿sí? Me parecía interesante usar el concepto del nacimiento de España y no la reconquista, ¿no?, como plantea cierta historiografía más tradicional. A partir de esta primera oleada de los visigodos, luego el Al-Ándalus y luego los reinos católicos, pensar como un momento de nacimiento de una nueva entidad política, ¿no?, en Europa. Luego pasamos a un capítulo que se llama Tierra a la vista, América en el horizonte, ¿sí? Es un capítulo que justamente desarrolla la llegada de los españoles a América, ¿sí? Quizás para el público de aquí pueda tener algunas particularidades de novedad, ver cómo la ve un argentino, ¿no?, desde aquí, desde España. No es una leyenda negra, ¿no?, tampoco es una leyenda rosa, que siempre es un poco el debate en torno a la conquista de América, pero bueno, está ahí como para pensar y desarrollar ciertas preguntas, me parece a mí. Después pasamos al capítulo que se llama Tiempos Modernos, ¿no?, desarrollando un poco la modernidad y ciertos cambios que tuvieron que ver con ese periodo. Una modernidad curiosa también a partir de ciertas pequeñas anécdotas o curiosidades que nos ayudan a pensar todo un momento de muchos cambios. Y después ya nos metemos un poco en lo que es el siglo XVIII y XIX, con el siglo de las revoluciones, ¿no?, un largo siglo donde se desarrollan las revoluciones inglesas, francesas, también aquí en España, en Bélgica, ¿no?, revoluciones liberales para la llegada o la implantación del capitalismo como modelo económico en Europa, y bueno, pues obviamente va a trascender al resto del mundo.
Ya después nos metemos con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial después, la Guerra Fría, ¿sí? Este enfrentamiento entre Estados Unidos como cabeza del mundo capitalista y la Unión Soviética como cabeza del mundo comunista, ¿no? El fin de la historia, justamente con la finalización de la experiencia soviética, y el último capítulo, un poco de forma sarcástica, podría ser, es el fin de la historia, ¿no? Como preguntándose si realmente allí terminó la historia y, bueno, ahí trayendo un poco al presente las preguntas, ¿no? Que tienen que ver con el mundo que vino después de la caída del muro de Berlín, sobre todo. Como les decía recién, tenemos referencias a España, ¿sí? Me parece que en el libro España es un hilo, si se quiere, no es el hilo principal, pero es una historia subterránea que va atravesando diferentes épocas, ¿sí? O sea, siempre me tomo un tiempito para dedicarle a la historia española, tanto en la época de los romanos, o luego, bueno, capítulos específicos sobre visigodos, al-Ándalus y luego los reinos católicos, pero también en el siglo de las revoluciones, ¿no? y también llegado, bueno, el siglo XX, ¿no? Obviamente, con más protagonismo. En ese sentido, bueno, yo un poco les comentaba también que estando aquí como residente, digamos, de Benalmádena hace poco tiempo y acercándome mucho también a la cultura local, me parece que la Costa del Sol como espacio, ¿no? Fue también un lugar que acogió a muchas culturas, ¿sí? Fue un espacio muy multicultural, justamente, no solo en cuanto a la aceptación de diferentes pueblos, sino también en que esos pueblos habitaron y ejercieron políticamente sobre estas costas, ¿no? Podemos hablar de los fenicios, podemos hablar de los romanos, podemos hablar de la civilización de Cartago, podemos hablar de los visigodos también en su momento, podemos hablar del Ándalus, podemos hablar de los reinos católicos. Entonces han pasado muchos pueblos por estas costas y bueno, creo que es como un resumen, ¿no? de un poco de la historia también de la humanidad, esta zona de Andalucía, como que aquí han pervivido muchas y convivido también muchas culturas y que también le da como un signo especial a esta zona, ¿no? Que bueno, ahora le toca acogerme, ¿no? No sé si por virtud o por desgracia, pero bueno, estoy aquí. Bien, en otras presentaciones me preguntaban un poco por qué elegir una historia universal, ¿no? ¿Por qué hacer una historia, por qué elegir como tema de este libro una historia universal? Yo lo que tenía pensado, primero como una propuesta editorial de llegar a muchos públicos, ¿sí? Yo creo que este libro le puede hablar a múltiples intereses, ¿sí? Quizás hay un capítulo que a uno no le interesa tanto de la historia, pero hay otros que sí, que lo pueden llegar a apasionar mucho más, que me parecía que tenía una amplitud para llegar a todos los públicos, que quizás una historia centralizada o basada en un periodo específico no la iba a tener, ¿no? Entonces, quizás una historia del reino carolingio o del Al-Ándalus iba a ser hacia un público más específico o más acotado del que me podía ofrecer este abanico de posibilidades. Y también, digamos, un poco ligado a mi historia personal, si se quiere. Yo de chico leía muchas revistas, digamos, de historia y me apasionaba mucho, ¿no? Y encontré en ese abanico también de revistas que un poco también me traían mis abuelos, o de enciclopedias, ¿no? Fui encontrando esa pasión por la historia. Entonces, creo que también, digamos, desde mi lugar quería lograr un poquito eso en otra gente, ¿no? En otro público. También otra pregunta muy interesante que me hacían en otras presentaciones es si hay un hilo conductor, ¿no? En toda la historia de la humanidad que nos puede llegar a hablar de la historia actual, ¿no? del presente.
Y si bien yo, digamos, creo que la humanidad de por sí no va hacia un rumbo específico, o sea, no tenemos rumbo, ese rumbo lo vamos construyendo nosotros. No creo que haya necesariamente o per se un rumbo de desarrollo, ¿no? Eso está por verse siempre en la historia, pero sí creo que justamente ir y recorrer el pasado nos puede ayudar a pensar el presente en el cual estamos habitando, ¿no? Que ese presente nos rodea con historias que aún siguen vivas, que es un presente que no descarta el pasado, ¿no? Que lo que somos hoy como pueblo, como sociedad y como humanidad también es en base a ciertas huellas que fueron quedando en la historia, ¿no? Entonces creo que si bien no hay un hilo conductor que uno pueda unir el antiguo Egipto con lo que pasó ayer a la tarde, ¿no? Sí que ciertas lógicas como el rol del Estado, la construcción de ese Estado también y las relaciones entre diferentes sectores nos pueden llegar a ayudar hoy en día a pensar cómo nos relacionamos nosotros con el Estado, como ciudadanos también entre pares, ¿no? Me parece que un poco la idea también de eso está expresado en el libro. Voy a tomar un vasito de agua. Bien, en cuanto, si se quiere, a las fuentes, ¿sí? que fui utilizando para este libro, yo tomé la decisión personal de no incluirlas en el libro, ¿sí? Para que no sea un libro muy trabado, muy tedioso, ¿sí? O que tenga citas específicas sobre documentos, pero es un libro que nace de toda la experiencia que yo fui desarrollando en mi blog, ¿sí? en mi página web. Y en la página web sí están, digamos, las referencias a esas fuentes. ¿Qué fuentes son? Básicamente bibliografía, ¿sí? de autores académicos especializados en temáticas que quizás tienen otra profundidad, ¿no? Y fuentes primarias, ¿sí? Fuentes primarias como pueden ser textos, documentos de época, digamos, prensa, fotografías, videos de otras épocas, ¿no? Que aquí están interpretadas y volcadas sobre el libro de forma un poco más sencilla y coloquial para que pueda ser, digamos, fácilmente divulgado. Y en cuanto al público, que eso también me parecía interesante contarlo, me preguntaban en su momento si estaba pensado para un público adolescente o para un público adulto, o si los adolescentes se quedaban afuera. Y yo creo que este libro le puede hablar a cualquiera, ¿no? Creo que este libro tiene la capacidad de respetar al lector, ¿no? Que es algo que muchos autores de divulgación histórica, por lo menos yo como lector, a veces no me siento respetado, en el sentido de que veo que me ofrecen una historia de anécdotas o anecdotarios o historia de ciertas comidas que pueden servir para entretenerme, ¿no? Pero que no me genera a mí una pregunta o una duda, ¿no? que me ponga a dialogar con el texto, ¿no? Yo creo que una anécdota nos deja en la anécdota y nada más. Entonces yo lo que apostaba en este libro era que esa anécdota o esa curiosidad pueda despertar, digamos, preguntas y bueno, en todo caso, si alguien se sentía interpelado por algún capítulo, por algún momento del libro, pueda ir a consultar más bibliografía, ¿no? que hoy en día está bastante a mano, tenemos la biblioteca por suerte, y también la web, ¿no? que nos ayuda mucho en ese sentido. Y pensando un poquito ya en la misión del libro, ¿no? de por qué escribirlo, ¿no? O cuál es el corazón de este texto, creo que en primer lugar es la idea de inspirar, ¿no? a grandes masas a que se puedan volcar a la lectura de la historia, ¿sí? Que la historia no muerde, que pueden acercarse a un texto, largar un rato el teléfono, los dispositivos que hoy se han transformado también en cosas de trabajo, en herramientas más de trabajo, y que puedan desprenderse un rato de eso y puedan acercarse a una lectura, ¿no? Me parece que eso era un poco la idea de este libro. Y por otro lado,
revalorizar el rol del ser humano, ¿sí?, en la historia, ¿sí? Que nosotros como humanidad somos una entidad creadora, ¿sí?, de la historia, que hemos construido las pirámides, hemos construido las grandes catedrales de la Edad Media, ¿sí? Hemos construido los rascacielos, hemos logrado articular sociedades que funcionen, que hoy en día parece que tenemos todo naturalizado, pero sin embargo es un entretejido de un montón de operaciones que no llegamos a dimensionar, y volver a revalorizar el rol del ser humano como creador, ¿no? Que eso también nos permite a nosotros y nosotras a futuro, ¿no?, también permitirnos la aventura de seguir creando cosas, ¿no? Que no está todo inventado ya, que podemos seguir creando. Por eso, ahí un poquito sobre el cierre del libro hay una frase que a mí me parecía muy, muy inspiradora, que viene del Mayo francés, ¿sí?, de una de las pancartas que se enarbolaban ahí, que es muy conocida, que dice: seamos realistas, hagamos lo imposible, ¿no? Me parece que es como postulado, tiene mucha potencia, ¿no? Y que hoy en día nos invita a pensar en mundos diferentes, ¿no?, donde sentimos que quizás estamos encasillados en una realidad que no se puede moldear, animarse justamente y darse el desafío de pensar un mundo distinto. Así que bueno, eso es un poco la presentación de este libro, ¿sí? Es lo que trae contenido y las intenciones y valores que intenta compartir y representar. Así que bueno, si tiene alguna pregunta, ¿no?, obviamente queda abierto el espacio. Bueno, yo tenía dos preguntas, sí, pero una ya la has contestado. Bueno. La has contestado porque era precisamente a qué público iba dirigida la obra. Y la otra es que no sé si me he despistado y tal, pero he echado en falta que no hayas metido lo que es todo el proceso de colonización de Sudamérica, de Centroamérica, de incluso América del Norte. No te he escuchado nada de eso. ¿Es que no lo has tocado el tema? Sí, está contenido en el libro, ¿sí? Hablamos en este momento, en este capítulo se llama Tierra a la vista, América en el horizonte. Hablamos sobre todo este proceso de colonización, digamos, de América, de la parte, digamos, la primera llegada de Colón, ¿sí?, en Antillas, México y Perú, ¿sí? Esos son los tres momentos que están contenidos en el libro. Y creo que también ese momento, y luego más adelante también está desarrollado, es bisagra en la historia también de la humanidad. Me parece que el encuentro de estas dos culturas, ¿sí?, que si bien ha sido dramático para nuestros pueblos, es una bisagra importantísima, es una puerta para entender el mundo que viene después, ¿no? O sea, los tiempos modernos de ese siglo XV, XVI vienen, digamos, de la mano de esa llegada de Europa, con Colón a la cabeza, sobre el continente americano. Pero sí está contenido, no solo la parte de la colonización, sino luego también ciertas historias quizás más de resistencia a la colonización, y más adelante también las revoluciones, que dio americanas. lugar a la independencia de los distintos países. Exactamente. Yo, digamos, en mi estudio y en el tipo de fuentes que me he ido moviendo, tengo una idea o una concepción de que el espacio americano fue el espacio donde se pudo desarrollar la revolución liberal que necesitaba España, digamos, ¿no? Que digamos, en Europa se desarrolló las revoluciones liberales en Francia o en Inglaterra, y en España, ¿dónde se dio? Bueno, se empezó dando en América, es un tema, bueno. Empezó en Brasil concretamente con el emperador Pedro I. Exactamente. Él fue el que, al lograr la independencia de Brasil, de alguna manera hizo que ese viejo régimen, antiguo régimen, cambiase. Es la idea que yo tengo. Así que es. Justamente fue eso. Es muy interesante cómo desde quizás la periferia, digamos, del Imperio Español,
esos liberales, ¿no? de América encontraron en ese lugar una debilidad hacia el sistema monárquico, digamos, y donde pudieron calar, ¿no? Quizás en la península el proceso tuvo más idas y vueltas que en los espacios americanos donde... Sí, porque el tema de, por ejemplo, Riego que es al pobre hombre pues le hicieron lo que le hicieron, ¿no? Pero sin embargo eso dio lugar a que en Portugal se generasen también movimientos, pero eso fue precisamente Pedro I de Braganza y Borbón el que inició toda esa historia. Así es. En el viejo y en el nuevo continente, pero que afectó directamente al viejo, porque concretamente su madre era hermana de Fernando VII. Así es, así es. Esas son las historias que nos conectan, digamos, ¿no? Y que bueno, también es nuestra herencia, digamos, argentina, si bien hablo particularmente de Argentina, si bien tiene muchas raíces, porque tuvimos grandes procesos de migración de varios pueblos europeos fundamentalmente, la raíz española es una base, digamos, para poder pensar por lo menos la Argentina, y mucho más si uno ve sociedades como la de Perú o la de Colombia, es mucho más fuerte la herencia española, ¿no? Así que bueno, eso está un poco contenido en el libro, sí. También desde mi lugar de americano, si se quiere, eso está presente. Pues a mí la verdad es que por lo que hemos hablado me interesa mucho el libro. ¿Cómo me puedo hacer con él? Bueno, el libro sale 17 euros, ¿sí? Lo pueden comprar aquí mismo. ¿Aquí mismo? Si quieren, sí. Y pues si no, nos ponemos marcha. ¿Hay alguna otra pregunta que quede ahí pendiente? Sí, que ¿cuál es tu siguiente proyecto? ¿Perdón? ¿Tu siguiente proyecto? Mi siguiente proyecto, lo estoy empezando a escribir, ¿sí? Estoy muy motivado. Tiene que ver con las revoluciones, ¿sí? Lo voy a dejar ahí planteado. Tiene que ver con las revoluciones en la historia, ¿sí? Es un libro que estoy empezando a escribir, que le quiero dar... sí, a ese libro le quiero dar una base un poco más documental, así que con fuentes y demás para que tenga más peso, ¿no? Me parece que es importante eso también para el trabajo que estoy pensando, digamos, a futuro. Esta idea era más en torno a la divulgación y generar esto que les comenté hace unos minutos. Y bueno, ya el próximo quiero que sea, digamos, más... y que tenga que ver un poco más también conmigo y con mi trabajo también anterior, ¿no? Así que... ¿Y has tomado ya, vamos, si puedo preguntarte, has tomado ya contacto con las redes de mujeres? Quiero decir, cómo viven las personas de Latinoamérica en España, de hace tiempo aquí en España, cómo se mueven, cómo se están moviendo y cómo están haciendo una fuerza de trabajo, defendiendo sus puestos de trabajo, su identidad. ¿Eso lo estás estudiando? Mira, te voy a ser sincero, no lo estoy estudiando. Ahora bien, me parece que es fundamental, si queremos hablar de historia hoy en día, incorporar no solamente a las mujeres, sí que me parece importantísimo, sino también a pueblos, digamos, que han sido muy silenciados en la historia. Me parece que es fundamental para tener una historia completa, ¿no? Un poco en el libro intenta estar representado, no está profundizado, si eso es lo que tú me estás preguntando, sí. pero me parece que es fundamental, me parece que es clave porque, ya digo, en esta historia, si se quiere más de la academia o hegemónica, ¿no? Se ha tendido a dejar de lado y no lo digo por una cuestión de que sea un dato de color, como muchas veces se intenta representar que, bueno, tenemos que hablar de las mujeres porque ahora está de moda. No se trata de eso. Se trata de entender también los procesos políticos y sociales a los cuales hoy estamos asistiendo, ¿no? Una historia que no hable del voto femenino, por ejemplo, o de la lucha de las sufragistas, no explica la sociedad actual, ¿no? Bueno, a mí me interesaba porque yo ahora, claro, llevo muy poco tiempo aquí, intento conocer a las mujeres de aquí. Pues las mujeres de aquí, claro, que son muy dispersas también. Es muy difícil conocerlas, claro está. Pero te vas dando cuenta que
que hay unas asociaciones y mujeres trabajadoras del campo doméstico, claro está, porque es el campo que le han dejado, no es porque no vengan preparadas, pero realmente que se están organizando muy bien y era por saber si tú estabas, bueno, en la onda. Sí, lo he visto muy representado, yo creo y que cómo políticamente se están moviendo, lo personal es político, efectivamente, pero esta es que se está moviendo en sus centros de trabajo como sindicalistas, los sindicalistas del trabajo doméstico, claro. Y lo están haciendo muy bien, por cierto, no sé, te lo decía porque, bueno, ya que acabas de aterrizar, pues que me gustaría que también mirases he participado en algunas marchas del 8 de marzo y me pone contento de ver que crecen cada vez más. Entonces, digo, yo y acá no me quiero meter adentro de la movilización, sino desde un costado y viendo cómo se desarrolla el movimiento por sí solo. La verdad que bueno, que da orgullo que las compañeras también tengan esa conciencia. Las americanas, que tienen, yo creo que tienen hasta más fuerza y personalidad que nosotras, las europeas, que nos hemos un poco aportonados. ¿Sabes lo que te digo? Te estoy diciendo que ahí tenemos nos habéis traído pues algo muy importante. Por eso no es que yo desprecie que nos traigas a Cleopatra y Napoleón, porque yo, claro, es parte de la historia nuestra, pero a mí me gustaría más conocer, para el futuro, a vosotras, a vosotros, y qué estáis haciendo aquí ahora mismo. Esa es una historia muy importante y una divulgación muy importante. Vamos, como tú como historiador estarás aterrizando, claro está, pero pienso que tienes una responsabilidad y esa sí que es una divulgación importante, ¿sabes? Para las demás, porque creo que en Europa nos hemos un poco adocenado, simplemente. Vale, muy bien, tomo el guante. Muchas gracias, sobre todo por el gran valor que traen estas mujeres. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama tu blog? Mi blog se llama Huellas de la Historia. Sí, lo pueden encontrar en Instagram como